Bendiciones, mis amados, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Damos la gloria y la honra a Dios por su fidelidad, por su bondad, porque hasta aquí Dios nos ha ayudado, nos ha sostenido con su gracia y su misericordia. En esta ocasión quiero aprovechar también para compartir una palabra de conocimiento que sé que va a ser de gran provecho para su vida. Sin más preámbulo, entonces quiero que usted vaya conmigo al libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15, donde leemos la palabra y dice de la siguiente manera: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El tema a compartir lo he titulado La voluntad de Dios en las peticiones. En primer lugar, si miramos aquí, cuando el texto habla de que debemos de pedir conforme a su voluntad, entonces nosotros como cristianos debemos de procurar al máximo en lo que más podamos pedirle a Dios, es decir, que nuestras peticiones estén conforme o que quepan o que tengamos aquí, dice el texto. Pero mire algo aquí interesante, y es que el texto dice, el versículo 14, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero entonces nos podríamos hacer una pregunta. Entonces, si no pedimos algo conforme a su voluntad, ¿será entonces que Dios no nos oye? Entonces, eso sería una pregunta que nos tendríamos que hacer. Pero realmente, si miramos a través de la escritura, realmente lo que el texto está tratando de decir no es que Dios no oiga lo que nosotros le pidamos, así sea, que no es conforme a su voluntad. Y para que podamos ampliar un poquitico más con respecto a lo que quiere decir que Él nos oye, por ejemplo, yo aquí mirando, aquí encontré una versión, gloria al nombre del Señor. Esta versión se llama Arcas Fernández, y míralo como dice esta versión para que tengamos un panorama más amplio. Dice: estamos seguros de que si algo pedimos a Dios tal y como Él quiere, Él nos atiende. Entonces, cuando la Reina Valera está diciendo que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, lo que está tratando de decir es que, es decir, el Señor atiende, el Señor presta oído, el Señor está atento a las cosas que nosotros le pidamos, pero que vayan de acuerdo a su voluntad, que estén conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque no todas las peticiones que nosotros hacemos, en muchas de las ocasiones, no están de acuerdo a la voluntad de Dios, y por consiguiente, pues no vamos a recibir eso. Lo mismo dice el versículo siguiente: y si estamos seguros de que Dios siempre nos atiende, es decir, nos oye, lo que estamos también, lo estamos también de que obtendremos lo que le estamos pidiendo. Entonces, aquí miramos que algo importante, sí, hay que pedirle a Dios con fe, pero también tenemos que tener en cuenta que nuestras peticiones deben de encajar, deben de ajustarse a lo que es la voluntad de Dios, a lo que es la voluntad de Dios, y podamos así obtener las peticiones que Él quiere que nosotros recibamos de su parte. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, ya mirando esto, gloria al nombre del Señor, entonces habría que hacernos una pregunta. Entonces, ¿cómo sé yo que estoy pidiendo algo conforme a la voluntad de Dios? O es decir, ¿cómo sé que la petición que yo estoy haciendo está de acuerdo a la voluntad de Dios, para que así Él nos oiga y podamos recibir lo que le estamos pidiendo? Porque lo que más queremos nosotros es que a la hora de estarle pidiendo a Dios, el Señor escuche nuestras oraciones y atienda, es decir, y nos dé la respuesta a lo que estamos pidiendo. Porque uno pedir y pedir y no recibir no sería nada agradable para nosotros. Pero entonces aquí el Señor nos está dando la clave. La clave es pedir conforme a su voluntad. Y vuelvo y repito, entonces, ¿cómo sabemos que estamos pidiendo conforme a su voluntad? Para que podamos mirar y entender un poquitico con respecto a eso, vamos a mirarlo a través de, vamos a mirar primero un ejemplo para que podamos entender cuándo estamos pidiendo conforme a su voluntad, es decir, cuándo nuestra petición encaja, se ajusta a la voluntad de Dios. Por ejemplo, mira lo que dice Mateo 18:19. Mateo, voy a mirar aquí ya la Reina Valera, gloria al nombre del Señor, y voy a estar buscando el libro de Mateo,
capítulo 18. Mateo capítulo. Mira lo que dice este texto. Mateo 18, 19. Dice el texto de la palabra del Señor. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mire que aquí dice cualquier cosa que nosotros le pidamos al Señor. Pero entonces, supongamos que dos personas se reúnen a pedirle a Dios por, por venganza o, por ejemplo, que le estén pidiendo a Dios que a tal persona le vaya mal. ¿Será que esa petición va a ser oída por el Señor y va a ser atendida y va a tener una respuesta? Pues lo lógico y lo que nosotros sabemos es que obviamente no. ¿Por qué? Porque estamos mirando que esa petición no encaja, no está dentro de las cosas o dentro de las no está, no cabe en lo que es la perfecta voluntad de Dios, en lo que es la voluntad de Dios, porque lo que Dios siempre ha deseado para el hombre es el bienestar. Y si nosotros estamos pidiendo, aquí un ejemplo, pues, no digámoslo, un ejemplo coloquial, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos una petición que es para, quizá para maldecir o para desearle el mal a alguien, pues obviamente no lo vamos a recibir. Por eso es necesario que nuestras peticiones vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a la voluntad de Dios? ¿Y cómo se mira la voluntad de Dios? ¿O cómo es la voluntad de Dios? Y para eso vamos entonces al libro de Romanos, Romanos capítulo 12, versículo 2. Mire lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 2. Aquí dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese entendimiento es de nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad, dice la Reina Valera, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, a través de este pasaje hemos comprendido ya que la voluntad de Dios se divide en tres fases, es decir, hay una voluntad de Dios que es buena, hay otra que es agradable y otra que es perfecta. Y el texto que estamos tratando dice que nosotros debemos de pedirle a Dios conforme a su voluntad, es decir, en otras palabras, nuestras peticiones que le hagamos al Señor deben de ajustarse a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Es decir, debemos de pedirle a Dios, obviamente peticiones, valga la redundancia, buenas, que le agraden a Dios y que sean perfectas para el Señor. Y para tener un poquitico de base con respecto a lo que estoy diciendo, de base con respecto a que de nuestras peticiones deben de ser buenas, agradables y perfectas. Mire, por ejemplo, lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 3, dice, pedís y no recibís, porque pedís como mal, para gastar en vuestro deleite. Entonces, aquí vemos, el Señor le está respondiendo a través del apóstol Santiago a una carta que el apóstol, el Señor le permite escribir a los hermanos de aquel entonces, y le está diciendo que ustedes no reciben porque la petición de ustedes está mal. Entonces, si hay peticiones buenas, obviamente la contraparte es que hay peticiones malas, peticiones agradables, peticiones desagradables y peticiones perfectas, obviamente peticiones que no entran en la perfecta voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí miramos que dice que ustedes piden y no reciben porque piden mal. O sea, la petición que están haciendo, según el apóstol Santiago, es una petición que no se ajusta a la buena voluntad de Dios. ¿Por qué no se ajusta? Porque según el texto sigue diciendo, porque la petición que ustedes están haciendo, lo están haciendo con el objetivo de gastarla, con el propósito de gastarla en vuestros deleites, ¿verdad? Entonces, eso es algo tremendo de que nuestras peticiones deben de ajustarse. Obviamente hay que pedirle a Dios con fe, como dice en Marcos capítulo 11, versículo 24, 23 y 24, dice, todo cuanto pides en oración creyendo lo recibiréis, creyendo, es decir, nosotros debemos de pedir creyendo, pero nuestra petición con fe debe ajustarse a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, como miramos aquí ya en el ejemplo de Santiago 4:3, que debemos de pedir debemos de hacer buenas peticiones, es decir, pero buenas para Dios, no a lo que a nosotros nos parece que sea bueno, sino buenos a lo que Dios lo entiende, ¿cierto? A lo que Dios percibe o lo que Dios
lo recibe como bueno. Es decir, nuestras peticiones deben ser buenas para Dios, buenas para Dios. Miramos otra base con respecto a las peticiones agradables y para eso vámonos entonces, mire lo que dice el libro de primera, gloria al nombre del Señor. Mire lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 3, primer libro de Reyes, capítulo 3, aquí vamos a mirar, primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 11. 3:11. Perdón, 3:10. 3:10. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 10. Dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Voy a leer este mismo texto, pero en esta versión, gloria al nombre del Señor, esta versión que se llama Eusebio Serafín 1975. Dice esta versión, y agradó al Señor que Salomón hiciera esta petición. Agradó al Señor que Salomón pidiera esto. Es decir, vuelvo y repito, nuestras peticiones deben ajustarse a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Ya miramos Santiago 4:3, lo relacionado a las peticiones buenas o malas. En este caso, dice que Dios se agradó, es decir, fue agradable a Dios la petición que él hizo, que Salomón hizo, o sea, que fue una petición agradable a Dios. Entonces nosotros debemos de pedirle a Dios, vuelvo y repito, nuestras peticiones se deben de ajustar para que así nosotros podamos, así el Señor nos oiga, es decir, nos atienda y podamos recibir lo que estamos pidiendo, como dice en el primer libro de Juan, donde estamos mirando el texto inicialmente. Y aquí dice, y agradó al Señor que Salomón hiciera esta petición. Tremendo, ¿verdad? Es decir, hay que pedir con fe, eso es claro y estamos entendidos con respecto a eso, pero nuestras peticiones deben sujetarse, deben de estar de acuerdo a la voluntad de Dios para que así el Señor nos atienda y podamos recibir lo que le estamos pidiendo. Y si habláramos de la perfecta voluntad, estamos diciendo una petición perfecta, ¿verdad? Y eso implica muchas cosas, gloria al nombre del Señor. Entonces, estos versículos como para tener base con respecto a lo que estamos platicando. Incluso si miramos desde otro punto de vista, la voluntad de Dios que es buena, es agradable y perfecta desde el punto de vista del tabernáculo de Moisés. Por ejemplo, mirando desde la parte de arriba el tabernáculo de Moisés, miramos que estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, es decir, la parte buena vendría a ser el atrio. El lugar santo vendría siendo las peticiones agradables y las peticiones perfectas vendría siendo el lugar santísimo, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Entonces, mirando desde ese punto de vista, entonces hay peticiones que son del atrio, peticiones buenas, peticiones agradables como la que está haciendo aquí Salomón, que viene siendo una petición del lugar santo, y ya las peticiones del lugar santísimo, gloria al nombre del Señor, son peticiones perfectas, gloria a Jesús. Y para eso tengo un ejemplo claro con respecto a las peticiones perfectas. Y aquí acordándome, por ejemplo, el padre de Juan el Bautista dice que el Señor, dice que en el momento en que le tocaba el turno al padre de Juan el Bautista, que es decir, Zacarías, y voy a buscar el texto aquí para que vayamos concluyendo con respecto a este tema. Mira lo que dice acá Lucas capítulo 1, versículo 13. Pero antes voy a mirar entonces aquí ya la Reina Valera para que entremos en ese texto de Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 13. Mira lo que dice el texto de la palabra del Señor. Pero el ángel dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Hay unas versiones que no dicen tu oración, sino tu petición, y realmente es lo que dice ese texto ahí. Tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. ¿Por qué traigo a colación este texto? Si usted lee versículos anteriores, dice que le tocó el turno al padre, a Zacarías, de ofrecer el incienso
Y eso se hacía una vez, creo que era una vez al año, donde ellos entraban al lugar santísimo. Dice que cuando ya le entró al lugar santísimo, ahí se le aparece un ángel y le dice, tu oración, tu petición ha sido oída y tu hija Elizabeth dará un hijo, dará a luz un hijo. Entonces, aquí él entra con el incienso, que el incienso representa, dice el libro Apocalipsis, las oraciones de los santos. Él entra al lugar santísimo, él lleva una petición y estando en el lugar santísimo le dan respuesta a su petición. Y hablamos y estamos diciendo que si miramos eh, la, desde el punto de vista del tabernáculo de Moisés, las peticiones perfectas, es decir, son las que se dan dentro del lugar santísimo. Es decir, una petición perfecta fue la que hizo este hombre. Y recordemos por qué era perfecta, porque estaba conforme al plan divino del Señor y era que primeramente tenía que venir Juan el Bautista a preparar el camino del Mesías y luego, seguido de eso, venía el Señor a hacer la obra que hizo por cada uno de nosotros. Entonces, para ir concluyendo, nuestras peticiones deben de ajustarse. Obviamente hay que pedir con fe, pero también deben de ajustarse a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Es decir, peticiones del atrio, bueno, peticiones del lugar santo, que es agradable, y peticiones del lugar santísimo, peticiones perfectas en, a la vista de Dios, ¿verdad? Como Dios la ha considerado. Gloria al nombre del Señor. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de grande bendición para su vida. Gloria al nombre del Señor. Estás suscribiendo a mi canal, activando esa campanita, dándole manito arriba para que esté pendiente cada una de las predicaciones que va a estar subiendo. Gloria al nombre del Señor. Le llegue esa notificación de los nuevos videos. Amén. Dios me les bendiga a cada uno.